Venezuela cerró el 2023 con un estancamiento en el área económica y sin mejoras a la vista en la calidad de vida de la población. Pero este 2024 apunta a lo que es la política y el petróleo y quizás a un fuerte gasto público porque estamos en época electoral. ¿Cuáles son las perspectivas económicas que se esperan para este año? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá realmente un aumento salarial como lo esperan muchísimos venezolanos? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto a Tamara Herrera. Ella es directora de Síntesis Financiera. Bienvenido una vez más a mi programa Cara a Cara. ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirme. Gracias a usted. Recientemente participó en un evento, un foro llamado Perspectivas 2024 en el área económica, y hay algo que me llama poderosamente la atención, y es ese tema de que usted hablaba que no va a haber, que no cree que vaya a haber un aumento salarial. Ya Maduro dio algunas bonificaciones, como siempre lo ha hecho, pero ¿por qué no se puede dar un aumento salarial si ellos hablan de que hay una recuperación o una leve recuperación económica? Bueno, la razón por la cual el gobierno pensamos que va a repetir esa estrategia este año, es que su esquema de política de salir de la hiperinflación ha sido durante más de 5 años ir apretando ese gasto público para contener la cantidad de bolívares en circulación, y ha aumentado los impuestos para retirar bolívares de circulación y ha vendido dólares para también mantener ese tipo de cambio, el precio del dólar más abajo, y retirar bolívares de circulación. Cuando él sube el salario, sabe que el salario es un factor multiplicador en el momento de pago de ciertas bonificaciones, como es y fue el caso en agosto de 2022 del pago a los educadores. Entonces ahí hay una cantidad de primas y beneficios que están asociados al nivel de salario. Y al final del año ocurre lo mismo. Y el gobierno no está en capacidad de sacar la cantidad de dólares para retirar los bolívares que van a empujar otra vez el precio del dólar, van a desencadenar más inflación, y estamos atrapados en esa dinámica. Y esa dinámica lamentablemente no va a cambiar mucho mientras no se logren en paralelo hacer correr políticas económicas que atraigan inversión importante, no pedacitos, no trocitos, no que yo te compro tu compañía. Eso no es. La inversión es dejar este aislamiento, y por eso es tan importante el aspecto de negociaciones políticas, porque si Venezuela avanza en las negociaciones, quiere decir que se disminuye ese grado de aislamiento financiero que existe y puede atraer las inversiones en cantidades necesarias con el potencial que Venezuela tiene, y además se abre, por supuesto, la posibilidad de no solo de la inversión, sino del financiamiento del exterior, que hace falta para resolver una cantidad de problemas con mucha urgencia. Se habla que la relación comercial entre Venezuela y Estados Unidos se ha ido normalizando según las concesiones que ha dado la OFAC en algunas áreas estratégicas. Usted me corregirá si es o no es así. Entonces, si las relaciones comerciales se han normalizado, también pasa ahora el tema de las negociaciones. Viene el vencimiento de las licencias en el mes de abril, y por lo que ha demostrado la administración de Nicolás Maduro, pues no le importa continuar las negociaciones con la oposición, ni mucho menos. Entonces, ¿en qué podría desencadenar todo esto? O sea, se romperían, porque las diplomáticas están rotas desde el año 2019, pero las comerciales que están fluyendo hasta ahora. Sí, fíjese, el hecho de estar operando bajo sanciones, las sanciones están dirigidas al gobierno, a entes estatales, PDVSA, al Banco Central de Venezuela, eso es muy importante, Bandes, etc. Y cuando se llegan a esos niveles de restricciones, después vienen las flexibilizaciones cuando entras en negociaciones, que es donde se está ahora. Y esas negociaciones, en general, en cualquier país, avanzan muy lentamente, y creo que nosotros tenemos el perjuicio de que ha estado acompañado de señales en micrófonos sumamente ruidosas, que generan incertidumbre, mucha inquietud, y justamente, efectivamente, hay la sensación de que parece más interesado el sancionador en permitir que haya mejores condiciones de funcionamiento en Venezuela que el propio sancionado. Pero las negociaciones han continuado, siguen en curso,
y bueno, quedan 2 meses para ver qué es lo que puede preservarse de ese vencimiento, que la que vence concretamente es la licencia 44, que es la que permite que PDVSA pueda vender el petróleo en cualquier lugar del planeta sin que ningún comprador sienta el riesgo de que por tener relaciones con Norteamérica no puede realizar esas operaciones. Entonces ahí bajan todas esas presiones, ya estamos funcionando en esas condiciones y el primer beneficiario de eso es PDVSA, porque PDVSA ha estado vendiendo de manera opaca, lo cual es un cultivo de corrupción, pero con esta licencia puede vender abiertamente y a precios mucho mayores. Es importante preservarla y no solo esa, sino que en las negociaciones hay una lista de otras cosas a flexibilizar que traerían mejores condiciones de vida. Por ejemplo, alivió las sanciones que tiene el Banco Central de Venezuela, que tiene el Bandes. Esas son las cosas que permiten, por ejemplo, podrían permitir que se facilitara el camino de que el Banco Central de Venezuela vuelva a tener corresponsales y que se puedan tener operaciones financieras sin tantos costos internos para las empresas, que todo tenga que estar pasando por caminos ibericuetos, etcétera, sino cosas más fluidas. Y eso nadie se da cuenta, pero todo eso encarece, enlentece, y Venezuela, por encima de cualquier cosa, lo que necesita es crecer con urgencia, porque el daño que hemos acumulado a lo largo de estos años es enorme. Y eso lo explica toda la gente que está afuera y gente que todavía piensa en salir de este país. ¿Por qué Nicolás Maduro mantiene una economía de facto, o sea, dolarizada? ¿Por qué estamos dolarizados, pero por qué no lo hace oficial? Porque usted hablaba también de que el mayor porcentaje de dinero que circula en nuestro país es en moneda extranjera, el dólar, y es menos en bolívares, que es nuestra moneda. ¿Por qué eso se mantiene? Bueno, eso, en primer lugar, la dolarización llegó y el gobierno no podía hacer nada. Ustedes recordarán que aquí ha habido siempre la criminalización de la tenencia de dólares o el dólar criminal, si se sabía, pero la realidad ya no le dicen dólar criminal, ya por no cierto. lo dicen, y gracias a eso hubo un momento de mucha agilización de la economía en el año 2021 y 2022, y eso hay que tenerlo presente. Entonces, la dolarización no la pudieron contener y con aquel famoso apagón salieron a la calle los dólares. Ese no es el deseo del gobierno, pero le resultó inevitable. Pero ahora no lo oficializan por 2 razones. Primero, no quieren. Segundo, y no quieren primero por razones ideológicas. En segundo lugar, porque eso le impide la creación de dinero porque no puede crear dólares. Y en tercer lugar, porque le significa la proliferación de demandas salariales en dólares, que también es un requisito importante, y los pasivos laborales comenzarían a ser en dólares. Y en tercer razón, ya hablando más cercanamente por las sanciones, porque si tú no tienes un banco central que tiene corresponsales, no puedes hacer las operaciones que un país necesita, limitado a los muy pocos bancos en el país que tienen corresponsales extranjeros. Entonces, no está en condiciones, se puede mejorar la dolarización que existe financiera, pero tener una dolarización de jure, suponiendo que el gobierno lo quisiera, implica hacer los saltos en modelo económico y político que realmente nos saquen de un esquema de sanciones. Ahí sí, este es un país que puede correr y levantarse, porque lo que hay por hacer es, de nuevo, hay que decirlo, es enorme y con urgencia. ¿Cómo hablar de una leve mejoría y decir que hay una debilidad de la demanda del consumo y por ende los precios bajan? Por ejemplo, he leído muchísimos comentarios de nuestros seguidores en donde dicen, ¿dónde están esos precios bajos? Y yo personalmente, cuando voy al supermercado cada semana, me encuentro con precios diferentes y en dólares. O sea, no es en bolívares, es en dólares. Entonces te sube $1, medio dólar, pero suben todos los productos. Entonces, no sé a qué se refieren en eso de que los precios están bajando porque hay baja demanda en el consumo. Sí, eso está sucediendo, pero primero aclaremos una cosa. Eso es lo que no entiende la ciudadanía muchas veces. Ajá, entonces fíjese, hay varias cosas. Uno es cuando baja la inflación, no necesariamente caen los precios. Lo que quiere decir, la inflación es
el crecimiento de precios. Cuando el crecimiento baja, dice que crece menos, ¿ok? Después, en enero, sí pudimos ver en distintos alimentos y en algunos productos de consumo y también en meses anteriores, descenso de precios, porque la demanda de consumo cayó tanto y la competencia de bienes importados también, que había que defender el espacio incluso asumiendo pérdidas. Eso es una cosa que es transitoria porque no es sostenible. O la empresa muere o sencillamente tiene que volver a subir los precios. La otra cosa que es muy importante que acaba de señalar, y esa es la locura de nuestra economía, que es bimonetaria pero no formalmente, es que fíjate una cosa que está pasando. El dólar ha estado retrocediendo y muy estable. Eso es muy propio de esta época del año, el pago de impuestos, etcétera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí compro botellón de agua, eso me cuesta $5, ¿ok? Un botellón de agua de 25 litros cada semana. Y desde hace 3 semanas, como ese dólar oficial ha estado contenido porque hay mucha oferta de dólares, no es intervención, sino, es decir, está naturalmente estabilizado, lo que ha pasado es que la persona que me vende a mí recibe menos bolívares por esos $5. ¿Y qué va a hacer él la próxima vez? Él puede aguantar eso un rato, pero después va a decir, lo siento, esto tiene que subir a $6. Y lamentablemente en Venezuela ni siquiera se puede decir a $5.50, porque como no circula moneda de baja denominación ni sencillo que llamamos, entonces esos son Los céntimos. esas cosas son las pequeñas cosas que generan empuje de inflación, por ejemplo, en dólares. Entonces se sube más, se sube redondeando. Entonces nuestra economía tiene muchísimas anomalías. Y de nuevo, eso le hace a uno pensar es que las salidas tienen que estar en el área política, que es donde se debiera estar estableciendo otro modelo económico que sea viable y que el gobierno, lo que ha hecho en flexibilización, tenga el coraje de convertirlo en ley. Como por ejemplo, ha flexibilizado los controles de precios porque supo que eso le ocasionó todas las escaseces que vimos y las colas y el bachaqueo, todo un padecimiento enorme. Bueno, él ya aprendió esa lección, pero no lo suficiente como para derogar la ley. Entonces, mientras un inversionista dice, oye, pero esa ley, ¿por qué está ahí? ¿O por qué tienes estos impuestos tan duros en esto? Inseguridad jurídica, digamos. Hay mucha, bueno, ese sí es un tema, la discrecionalidad en la ejecución y el cumplimiento de la ley es una cosa muy triste en Venezuela. Entonces, cuando alguien viene a invertir, que es lo que hay que hacer, tienes que ver las cosas, las que están en papel, que realmente exijan y te den esa fuerza, la fuerza de ley y de cumplimiento, la seguridad, que haya rendición de cuentas. Este es un país donde el gobierno afirma el crecimiento, pero no lo publica. No publica la balanza de pago, no publica, presenta por fin un presupuesto y no es capaz ni siquiera de decir las bases que utilizó para calcularlas, tampoco el resultado de la gestión. Esas son cosas que oscurecen el panorama y en oscuridad la gente no arriesga su patrimonio para invertir ni presta dinero tampoco. Así es. Para ir finalizando, se hablaba de un fuerte gasto público, porque estamos en un año electoral, ¿cierto? Pero la caja chica, también dicen que la caja chica del gobierno, el Banco Central de Venezuela, está limitado. Entonces, ¿cómo se viene ese gasto público fuerte por una campaña en lugar de trabajar en función de mejorar la economía, digamos? A ver, el gasto público, como le dije antes, el gobierno está tratando de que crezca cada vez menos para que agarre una dimensión. Y creo que sigue en esa línea, pero este año va a haber un crecimiento fuerte por las elecciones. No es desbocado hasta ahora, es temprano decirlo a esta altura del año, estamos cerrando apenas febrero. Nos ha llamado la atención que no parece tan desbocado, pero vamos a entrar en los meses de mayor intensidad electoral, además viene la proximidad de la decisión del salario, que si se cumple lo que nosotros decimos, que no va a haber aumento salarial, sí va a haber aumento en bonos, porque el aumento del ingreso sí va a ocurrir, eso sin la menor duda. Entonces, esas cosas van a tener que estar ocurriendo y va a haber un gasto público más fuerte y es una fuente de estímulo. Es decir, cuando se pagan estos bonos de la patria,
se percibe claramente, es tan poco dinero que va inmediatamente al consumo y eso moviliza un poco. Pero ¿Cifras de inflación? este año, si las cosas van bien, es decir, si no se aborta esta renovación de la licencia 44 y no se entra en una pausa de todo lo que pudiera venir en flexibilizaciones de sanciones, creo que podemos tener una inflación efectivamente por fin por debajo de 3 dígitos. Nuestro pronóstico es de 90, pero si eso se quiebra o sigue este ruido, la incertidumbre y el deterioro de expectativas va a estar afectando el tipo de cambio. Y ahí de nuevo vamos a entrar en una aceleración de la inflación y entonces el crecimiento económico será menor porque las expectativas de inversión se afectan. Entonces, si tú tienes una panadería y dices, me tengo que preparar para la demanda de consumo que va a venir, si es baja, tú compras inventario de un mes. Si tienes perspectivas de aumento o que va a haber de que va a prosperar las negociaciones a futuro y estamos en ese curso de flexibilización, bueno, capaz que compras un horno nuevo, grande. ¿Por qué? Porque tienes expectativas y eso es inversión y eso genera empleo y eso es lo que motoriza y agiliza la Ese economía. será el desafío de Nicolás Maduro este 2024, o sea, que el área económica mejore si avanzan las negociaciones. Bueno, es el desafío desde hace 3 años y lo está haciendo demasiado lentamente. Es como que quiera curar a un enfermo a cuentagotas y se necesita muchísimo más impulso para recuperar a Venezuela. Muy en lo particular, y ya con esto sí cerramos, su posición. ¿Qué cree usted, según lo que está viendo en curso, en la posición que viene tomando el gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a las negociaciones? Está limitando que sean nada más en Caracas, ya no en Barbados, entonces hay un acuerdo que se firmó, la oposición no quiere, dice que en Caracas no, o sea, hay una posición hostil. Entonces eso da un indicio. Muy ruidoso, siempre son ruidosos y además efectivamente el gobierno no tiene, siempre acompaña, a veces sus actos son menos duros que su verbo, pero en realidad las negociaciones es crucial para Venezuela, yo no hablo para el gobierno, para Venezuela es crucial que prosperen y que continúe esa flexibilización. Eso no es bueno para el país, no es bueno tampoco para Estados Unidos, porque eso nos arrima más a países que no son amigos de Estados Unidos. Los mochos se juntan para rascarse, y es decir, los sancionados del planeta, tipo Irán y Rusia y ese tipo de cosas, se juntan y nosotros nos interesa es mantener las mejores relaciones posibles con el mundo que tiene todavía un respeto por la libertad y la democracia y por lo tanto por una economía con mejor porvenir. Tamara, muchísimas gracias Un por gusto para usted. tu aporte a través de Impacto Venezuela sobre este tema que nos aqueja a todos y sobre todo cuando nos tocan el bolsillo y tenemos bastantes años ya en esto, una lucha del día a día que no es nada fácil. Como lo decía, a todos nos impacta la situación política, económica y social que estamos atravesando, pero apostamos en que todo mejore. Siempre vamos a apostar a eso, a que nuestro país salga adelante, a que mejoremos. Amigos de Impacto Venezuela, conversábamos con Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.